La Galicia de la Edad Moderna era un entorno mayoritariamente rural. Aunque el cristianismo tuvo un importante desarrollo, este fue un poco relativo. Las visitas pastorales estudiadas y los mandatos de los sínodos manifiestan que, pese a la abundancia de templos parroquiales y secundarios, muchos párrocos no solo no residían en sus parroquias, sino que no cumplían con el precepto dominical, y la formación y conocimiento doctrinal que se exigía era harto limitada, para empezar, entre el propio clero. Con lo cual cabe pensar que el adoctrinamiento de la población tampoco era, llegado el siglo XVI, mucho más elevado. Por otra parte, la mayoría de templos parroquiales habían estado vinculados a una religión de las élites, mientras los secundarios más populares y frecuentados, encuadrados genéricamente como ermitas, en muchos casos habían servido de puente entre tradiciones y lugares de culto paganos. Otras manifestaciones culturales, como los velatorios, manifiestan la propia conservación y participación por el clero de prácticas pretéritas, y que éstos eran, a fin de cuentas, tan herederos y usufructuarios de éstas como sus convecinos. Asimismo, en áreas vecinas documentamos a algunos clérigos realizando las mismas funciones atribuidas a curandeiras y beizoeiras, sin ningún tipo de contradicción social. Estas prácticas paganas, o acaso precedentes de tradiciones galaico-cristianas primitivas, se habrían sincretizado con el cristianismo a través de los ensalmos que las acompañaban, haciéndose recurrentes sobre todo determinadas rimas finales como la reiterada "por la sincordia de Dios e da Virgen María", que las permitía acompañarlas de un Padre Nuestro y un Ave María. En otros casos incluso, como el de Marta de Quián, la bruja, documentamos el uso de fragmentos en latín, lengua desconocida para el propio notario que la transcribía. En la Galicia de finales del siglo XVI y principios del siglo XVII encontramos al menos tres conceptos relacionados con lo espiritual y presentes en la idiosincrasia colectiva. El de meiga es eminentemente abstracto, imaginario, aunque se podía y se proyectaba sobre determinadas personas a las que se le atribuían capacidades espirituales especiales, no siempre empleadas para el bien. Este tiene mucho de precristiano, por cuanto dichas capacidades no son atribuidas ni atribuibles a Dios ni al diablo, no tienen un contexto de explicación en la doctrina cristiana. La beizoeira, por su parte, tenía un campo de acción mucho más restringido y se limitaba a bendecir y acaso deshacer los males causados por otros. Si bien en este contexto mental el campo de acción de la bendición es muy amplio, implicando directamente la salud física, si el origen de éste era cristiano o no, no lo sabemos, pero desde luego tenía una imbricación mucho más sencilla en la idiosincrasia cristiana, y por ello nos encontraremos casos de persecución cuya causa sea su ejercicio. El de bruja es un concepto nuevo, de origen exógeno como el mismo término. Sus características lo remiten a un ámbito completamente imaginario, fruto de la convergencia de distintos elementos heredados de la cultura grecolatina e integrados en el ideario cristiano a través del diablo. La bruja es una sierva del diablo, de él recibe sus conocimientos y habilidades, con él se reúne, mantiene relaciones sexuales y por tanto sus fines son intrínsecamente maléficos. Dado su origen, en muchos casos era ajeno al campesinado gallego, como lo demuestra este ejemplo. No obstante, en las zonas en que se difunda y cale, será proyectado sobre determinadas mujeres, empleando los puntos en común entre la idea de bruja y las características atribuidas a las meigas y móviles del conflicto vecinal y casuísticos propios de las crisis coyunturales. En otro ámbito estarían otras prácticas consideradas heréticas como las de origen judaica o morisca, perseguidas por la Inquisición, y otras de origen y desarrollo más opaco y más propias del ámbito culto. Marta de Quián era una mujer libre vecina de la feligresía de San Cristóbal de Camposancos. Así inicia su confesión en el actual concello de Lalín, provincia de Pontevedra, entonces sujeta a la jurisdicción de la Torre de Lalín y en la provincia de Santiago. Dicha jurisdicción pertenecía por aquel entonces al conde de Lemos, que lo era en 1611 Pedro Fernández de Castro, virrey de Nápoles. En 1610 contaba con 40 años, por lo que habría nacido en torno a 1570. En 1610 residía en San Xoán de Galegos,
Había sido amante de un fidalgo, algo alejado de su lugar de residencia, con el que no había terminado bien y al que la pobre reconoce haber dado un hijo fallecido. Sabemos que también mantuvo otra relación con un vecino fallecido en 1611 y que según los testimonios no habría querido casarse con ella por su pobreza. Y es que según su condición de pobre, habría supuesto un importante lastre en el mercado matrimonial al carecer de dote, algo que la dicha Marta intentaba paliar con su reputación de feiticeira y la posesión de capacidades que compensasen estas carencias económicas, proporcionándole redes clientelares y una fuente de ingresos extra. Así, para intentar recuperar el afecto de su amante fidalgo Pedro Ojea de Villamarín, la susodicha fingiría haber encontrado oro, gracias a sus capacidades, lo cual éste se creía. Si bien este episodio no terminaba bien para ella al encontrar entre sus ropas otros elementos dignos de superstición que hacían que éste se encolerizase contra ella. Pese a sus fracasos en el ámbito sentimental y el mercado matrimonial, Marta de Quián había conseguido ganarse la vida merced a su propia reputación de feiticeira. Los hermanos Simón y Estebo de Chorén la habían acogido como casera debido a su creencia en las dotes de la susodicha y la prosperidad que les traía en sus cosechas y en sus intercambios en las ferias, incluso contra la voluntad de su padre que despreciaba a la susodicha. En 1610, Marta de Quián era procesada y encarcelada por el merino de la Torre de Lalín, debido a la denuncia de algunos vecinos. Poco después lo serían los hermanos Chorén que la habían acogido. Las declaraciones de los testigos, dadas en su contra, dan cuenta de la creencia que los propios vecinos tenían en sus capacidades, en distintos ámbitos, pues recurrían y pagaban por ellas para solucionar distintos males. La base de la causa se describe así: yendo contra nuestra fe católica, hacía algunas cosas de supersticiones y hechicerías, diciendo que haría cosas con las que las mujeres no pariesen, aunque tuviesen exceso carnal con los hombres, y que haría otras muchas cosas, y que con lo que sabía haría un hombre que no viviese más de un año, y que no hiciese hijos y otras muchas cosas de hechicerías y supersticiones contra nuestra santa fe católica. Pese a todo y la recurrencia de las acusaciones de brujería y servicios al diablo que rondan a esta región de Galicia en la época, en ningún punto de todo el proceso Marta de Quián es acusada de bruja ni aparece la figura del diablo. El desarrollo del pleito y los términos de la propia sentencia manifiestan lo determinantes que fueron las convicciones de los merinos de la época para el desarrollo de los procesos por brujería, superstición o cualquier tipo de herejería. Promovido por denuncia, la enemistad vecinal jugó un papel esencial. En este caso, parece más personal si cabe por el corto número de testigos y el escaso calado de las acusaciones, además de las franjas de edad. Parece que todo reducía a una suerte de enredos sentimentales en la comunidad. Tengamos en cuenta que en otros procesos de brujería coetáneos se llega a acusar a estas mujeres de males comunitarios, como las malas cosechas, muertes de ganado, cosa que no sucede en este. Por todo ello, el proceso judicial aquí analizado es un ejemplo de la idiosincrasia popular de la época, bastante ajeno a agentes externos y a la idea exógena de la bruja. Es por ello que Marta de Quián no fue remitida al Santo Oficio ni castigada con la muerte. Ni siquiera se la acusa de ser una bruja. En consecuencia, a diferencia de lo que sucedió en otros procesos, no se empleó ningún método de tortura para sonsacar una confesión, si bien como en otros la nominación de un promotor fiscal sí que jugó un importante papel en contra de la acusada, mientras la veracidad de las acusaciones no requirió de más prueba que la presunción de inocencia. El concepto de bruja está completamente ausente, nominativa y semánticamente. Marta de Quián no es tenida por una bruja y todos los elementos que caracterizan a esta figura imaginaria de origen exógeno no aparecen. De hecho, al tenor de las acusaciones, podría tratarse de una causa de fraude o estafa más que una de superstición y hechicería. No obstante, este fue el rótulo elegido para el rollo del pleito. Se trata de un proceso contra algunas formas de megallería tradicional gallega y el quebrantamiento que estas prácticas suponen para la doctrina y la ortodoxia católicas. Ni diablo, ni pactos, ni aquelarres, ni marcas, ni fornicación. La única referencia al diablo es genérica al emplear el adjetivo diabólico para negar que sus prácticas lo sean.
De hecho, bien podría tratarse de un proceso por fraude o estafa, de no ser porque el perjuicio que quería causarse a la susodicha era de otro tipo. ¿Qué influencia jugó? Atentos a la recusación de cualquier asesor del Ribeiro, creemos que mucha. Los vecinos de la merindad de Deza estaban al tanto de los numerosos procesos contra las mujeres habidos en las fronterizas merindades del noroeste orensano en los últimos 50 años, y los vecinos de Marta de Quián utilizaron el contexto en su favor. Las verdaderas causas de la denuncia, como en otros casos, fueron los conflictos cotidianos por el ganado, y que muchos creyentes y usuarios de dichas prácticas se habían sentido defraudados al no conseguir el resultado deseado de sus encantamientos, y otros estaban temerosos de que lo tuviesen en el ámbito afectivo y sexual, pues a tenor de los testimonios los remedios para enamorar de Marta de Quián eran temidos por unos, solicitados por otros y creídos en general por toda la comunidad. Asimismo parece que lo fueron por alguna incauta los anticonceptivos o acaso abortivos que recomendaba la susodicha y que no surtieron el efecto deseado. El estudio de este proceso constituye un ejemplo más de las distintas que fueron las casuísticas de estas mujeres que sufrieron este tipo de acusaciones en la Galicia de principios del siglo XVII, su trayectoria en sus comunidades, su vida y sus procesos judiciales. Muchas gracias.